Suscríbete a Polo y Humo de Pólvora. Dale a la campana, dale like, comenta y comparte. Gracias por ver. El sol de la mañana pintaba el cielo de Wyoming en tonos de ámbar y rosa mientras Josephine Hartley cruzaba las puertas del rancho Blackstone. El polvo se arremolinaba bajo los cascos de su yegua, y ella se caló más el gastado sombrero de cuero sobre los ojos, estudiando la propiedad que se extendía ante ella como un reino olvidado por el tiempo. Había oído las historias en el pueblo. Silas Blackstone había heredado esas tierras 3 años atrás, tras la muerte de su padre. En ese tiempo, había pasado de ser un joven ranchero lleno de esperanza a un hombre que apenas hablaba con nadie. La gente del pueblo susurraba sobre él en la tienda general, lo llamaban roto, decían que su corazón se había vuelto de piedra, igual que su apellido. Josephine no creía en hombres rotos. Creía en hombres enterrados. El rancho necesitaba trabajo. Lo veía con claridad. Las cercas se hundían en algunos lugares. El granero pedía pintura fresca. El ganado en los campos lejanos parecía flaco. Sin embargo, había potencial allí, vida esperando volver a respirar si alguien le daba permiso. Había venido por el anuncio que vio clavado en la pared de la oficina de correos: se busca entrenador de caballos. Se requiere experiencia. Preguntar en el rancho Blackstone. Lo que no esperaba era al hombre que salió del granero mientras ella desmontaba. Silas Blackstone medía más de 1,80 m, ancho de hombros y curtido por años de trabajar bajo cielos implacables. Su cabello oscuro estaba desordenado, cayéndole en ondas sobre la frente que apartaba con impaciencia. Pero fueron sus ojos los que capturaron su atención. Tenían el color de nubes de tormenta invernal, grises y turbulentos, y la miraban con una mezcla igual de sospecha y agotamiento. No dijo nada durante un largo momento, solo la observó con aquellos ojos atormentados. Josephine sintió que su pulso se aceleraba, aunque se negó a demostrarlo. Había trabajado en ranchos desde los 12 años, cuando su padre murió y dejó a su madre solo con deudas. Había domado caballos que hombres el doble de su tamaño temían acercarse. Había sobrevivido sequías, enfermedades y la crueldad casual de quienes creían que una mujer no tenía lugar en ese trabajo. No se dejaría intimidar por el silencio. Extendió la mano y sostuvo su mirada sin pestañear. Josephine Hartley. Vengo por el puesto de entrenadora de caballos. Él miró su mano como si hubiera olvidado qué significaba el gesto. Luego, lentamente, la tomó. Su palma era áspera por los callos, cálida contra su piel, y algo brilló en sus ojos, reconocimiento, tal vez, de un espíritu afín que entendía el peso del trabajo duro. Silas Blackstone. Su voz era baja y ronca por el desuso. El puesto requiere manejar animales difíciles. Peligrosos. He manejado cosas difíciles toda mi vida, señor Blackstone. Imagino que sus caballos no serán la excepción. La comisura de su boca se curvó. No era exactamente una sonrisa, pero estaba lo bastante cerca como para darle esperanza. La llevó a un corral detrás del granero, donde un magnífico semental negro paseaba con energía inquieta. El pelaje del caballo brillaba como obsidiana pulida, los músculos ondulaban bajo su piel al moverse. Era hermoso y claramente volátil, echando la cabeza hacia atrás y resoplando al percibir su acercamiento. Este es Tempest, dijo Silas, apoyándose en la cerca con los brazos cruzados. 3 entrenadores han intentado domarlo. 2 se fueron con huesos rotos. El tercero simplemente se fue. Josephine estudió al animal con ojos expertos. El caballo no era salvaje. Estaba herido. Lo veía en la forma en que sostenía la cabeza, en la tensión de su cuerpo, en el miedo que se disfrazaba de agresión. No necesita ser domado, dijo ella suavemente. Necesita ser comprendido. Silas se volvió a mirarla, y por primera vez un interés genuino encendió sus ojos grises. ¿Crees que puedes comprenderlo? Ella sostuvo su mirada y sintió que algo pasaba entre ellos, un reconocimiento tácito de daños compartidos, de corazones que habían aprendido a protegerse con muros y distancia. Apostaré gustosa por la bestia que lleva dentro, dijo.
Al rozar su mano contra la de él en la baranda de la cerca, vio que su respiración se entrecortaba. Pero el control no significa dominación, señor Blackstone. Significa confianza. Significa paciencia. Significa demostrar que uno es digno de la rendición. Hablaba del caballo. Ambos sabían que hablaba de algo más. Las semanas siguientes transformaron el rancho de formas que sorprendieron a todos, incluida la propia Josephine. Se despertaba antes del amanecer cada mañana, iba al corral de Tempest y simplemente se sentaba en la cerca. No intentaba acercarse. No exigía nada. Solo existía en su espacio, leyendo en voz alta de un libro de poesía que llevaba desde la infancia, permitiéndole acostumbrarse a su presencia. Silas observaba desde la puerta del granero, aunque fingía no hacerlo. Ella notaba todo de él, como trabajaba el doble que cualquier hombre que hubiera conocido, empujándose hasta que los músculos le dolían y las manos sangraban, como se sentaba solo en el porche por las noches, mirando las estrellas con una expresión de profunda soledad. Como se encogía cada vez que ella se acercaba demasiado, como si la amabilidad fuera una hoja que pudiera herirlo. Poco a poco, reconstruyó su historia gracias a la cocinera, una mujer robusta llamada Margaret, que había trabajado para la familia Blackstone durante 30 años. Silas había estado prometido una vez con una mujer llamada Eleanor, de una familia adinerada de Danvers. La había amado desesperadamente, había planeado construir una vida con ella en esas tierras que lo significaban todo para él. Pero cuando su padre enfermó y el rancho empezó a tambalearse, Eleanor mostró su verdadera cara. Lo llamó necio por quedarse, se burló de su devoción a un hombre moribundo y a un legado en decadencia. Lo dejó por un banquero en St. Louis, llevándose su confianza y su capacidad para la vulnerabilidad. Eso había sido 3 años atrás. Desde entonces, Silas se había enterrado en el trabajo y la soledad, convencido de que lo único en lo que podía confiar era en la tierra bajo sus pies. Josephine entendía ese tipo de dolor. Ella cargaba el suyo propio. Su madre había muerto cuando ella tenía 17 años, agotada por el duelo, la pobreza y la dureza implacable de la vida en la frontera. Josephine se había culpado durante años, convencida de que si hubiera trabajado más duro, ganado más dinero, sido de alguna forma mejor, podría haberla salvado. Le había tomado tiempo darse cuenta de que algunas heridas no eran culpa de nadie. Algunas pérdidas simplemente existían como parte de la terrible belleza de vivir. Una tarde, cerca de un mes después de su llegada, finalmente ganó la confianza de Tempest. El semental se acercó a ella por primera vez, su nariz aterciopelada rozando su palma mientras ella se mantenía perfectamente quieta, con lágrimas corriendo por sus mejillas ante la magnitud del momento. No se dio cuenta de que Silas la observaba hasta que oyó su voz detrás de ella. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó, con la voz cargada de algo que sonaba casi a maravilla. Ella se volvió hacia él, sin molestarse en secarse las lágrimas. Le mostré que no tenía intención de hacerle daño. Le probé que mi presencia significaba seguridad, no dolor. Le di tiempo para elegirme en lugar de obligarlo a someterse. Silas la miró durante un largo momento. El sol poniente arrojaba luz dorada sobre sus facciones, suavizando las líneas duras que el duelo había tallado en su rostro. De repente parecía más joven, más vulnerable, más humano. ¿Crees que eso funciona con todas las criaturas?, preguntó en voz baja. Creo que funciona con todo lo que es capaz de sentir. Dio un paso hacia él, lo bastante cerca para ver el pulso acelerado en la base de su garganta. La pregunta es si la cosa herida es lo bastante valiente para asumir el riesgo. Él extendió la mano lentamente, sus dedos apartando un mechón de cabello de su rostro con una ternura que le hizo doler el corazón. ¿Y si vuelve a dolerles?, murmuró. ¿Si confían y se encuentran traicionados? Entonces sobreviven, susurró ella. Igual que sobrevivieron antes. Pero al menos habrán vivido. Al menos habrán sentido algo real. Su mano se demoró en su mejilla, cálida, callosa y temblorosa ligeramente. Ella podía ver la batalla en sus ojos, el anhelo desesperado luchando contra años de autoprotección. Luego retrocedió, y el momento se hizo añicos como vidrio.
No le habló durante 3 días después de eso. Josephine se volcó en su trabajo, negándose a reconocer la decepción que pesaba en su pecho. Había empujado demasiado fuerte, pedido demasiado pronto. Debería haberlo sabido. Ella, más que nadie, entendía el terror de abrirse a otro ser humano. Pero al cuarto día, todo cambió. Estaba trabajando con Tempest en el corral, finalmente montada sobre su poderoso lomo mientras él describía círculos suaves bajo ella. El caballo había cambiado en las semanas desde su llegada, su salvajismo reemplazado por una fuerza calmada que nacía de la seguridad, no del miedo. Cuando levantó la vista, Silas estaba sentado en la cerca donde ella solía sentarse. La observaba con aquellos ojos grises de tormenta, y por una vez no apartó la mirada cuando sus ojos se encontraron. Guió a Tempest hasta la cerca y desmontó con gracia, quedándose frente a él con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. «Te debo una disculpa», dijo él, y las palabras parecieron costarle algo precioso. «¿Por qué?» «Por huir. Por tener miedo». Saltó de la cerca, quedándolo bastante cerca como para que ella pudiera oler el aroma limpio a heno y cuero que lo envolvía. «Por tratarte como si fueras peligrosa cuando todo lo que has hecho es traer luz a este lugar oscuro». «Silas, déjame». Tomó una profunda bocanada de aire. «He pasado 3 años convenciéndome de que no necesito a nadie, de que la soledad es seguridad, de que si nunca dejo entrar a nadie otra vez, nunca volveré a salir herido». Extendió las manos y tomó las de ella, y el contacto envió una oleada de calor por todo su cuerpo. «Pero verte con ese caballo, verte dar paciencia y bondad tan libremente, verte negarte a rendirte ante algo que todos los demás habían abandonado, me hizo darme cuenta de algo». «¿De qué?», susurró ella. «No quiero seguridad. Quiero vivir. Quiero sentir. Quiero», la atrajo más cerca, apoyando su frente contra la de ella. «Te quiero a ti, Josephine. Aunque me aterrorice. Aunque signifique arriesgarlo todo. Porque una vida sin riesgo no es realmente vivir». Ella levantó las manos y acunó su rostro, sintiendo la áspera barba bajo sus palmas, el calor de su piel. «También tengo miedo», admitió. «He pasado toda mi vida manteniendo a la gente a distancia, convenciéndome de que estoy mejor sola. Pero entonces llegué aquí y te conocí. Te vi cuidar estas tierras a pesar de todo el dolor que guardan para ti. Te vi trabajar hasta que te sangraban las manos porque te negabas a dejar morir el legado de tu padre». Sonrió entre las lágrimas que empañaban su visión. «Eso no es un hombre roto, Silas. Eso es un hombre con el corazón más grande que he conocido, aunque intente esconderlo». Entonces él la besó, suave, explorador y lleno de todas las palabras que aún no habían pronunciado. Sus brazos la rodearon por la cintura, atrayéndola cerca como si temiera que desapareciera. Ella se derritió en él, cada muro que había construido desmoronándose en polvo. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, ella rió suavemente contra sus labios. «¿Qué?», preguntó él, con una sonrisa genuina que transformó su rostro en algo hermosamente deslumbrante. «Solo pensaba en lo que dije el primer día, sobre controlar a la bestia que lleva dentro». Rodeó su cuello con los brazos, atrayéndolo más cerca. «Me equivoqué. No hay bestia. Solo un hombre con un corazón tierno que necesitaba que alguien lo viera con claridad». Él la besó de nuevo, más profundo esta vez, y ella sintió que caía, no en peligro, no en dolor, sino en el tipo de amor que había dejado de creer que existía. Los meses siguientes no estuvieron exentos de desafíos. Eran 2 personas heridas aprendiendo a confiar, a comunicarse, a construir algo nuevo de los escombros de sus pasados. Hubo discusiones y malentendidos, momentos en que los viejos miedos asomaban la cabeza y amenazaban con separarlos. Pero nunca dejaron de luchar el uno por el otro. Josephine se mudó oficialmente a la casa del rancho cuando llegó el invierno. Juntos comenzaron a reconstruir lo que años de abandono habían dañado. Las cercas se repararon. El granero se pintó. El rebaño creció más fuerte y numeroso con cada estación que pasaba. Y en el centro de todo estaba un amor que se profundizaba con cada amanecer compartido,
Cada conversación susurrada en la oscuridad, cada momento cotidiano que se volvía extraordinario simplemente porque lo enfrentaban juntos. Un año exacto después de su llegada, Silas la llevó al corral donde Tempest ahora pastaba tranquilamente junto a una bonita yegua castaña que habían añadido al rebaño. El atardecer pintaba el cielo con colores imposibles, y Josephine sintió que se le cortaba la respiración ante tanta belleza. Silas se volvió hacia ella y se arrodilló sobre una rodilla. Ella se cubrió la boca con las manos, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas mientras él sacaba un sencillo anillo de oro del bolsillo. Josephine Hartley, dijo, con la voz firme a pesar de la emoción que brillaba en sus ojos. Viniste a este rancho a entrenar a un caballo salvaje, pero terminaste domando algo mucho más terco. Viste a través de cada muro que construí. Me amaste cuando yo no podía amarme a mí mismo. Me enseñaste que la vulnerabilidad no es debilidad, es lo más valiente que una persona puede hacer. Tomó su mano y ella sintió el anillo deslizarse en su dedo, el metal frío calentándose contra su piel. ¿Te casarás conmigo? ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida demostrando que tu confianza no fue en vano? ¿Construirás una familia conmigo en estas tierras que no significan nada sin ti para compartirlas? Ella lo levantó y lo besó con cada gramo de amor que poseía. Sí, susurró contra sus labios. 1000 veces sí. Detrás de ellos, Tempest relinchó suavemente, y Josephine habría jurado que el caballo sonreía. La boda fue sencilla, celebrada en el prado detrás de la casa del rancho con flores silvestres entretejidas en su cabello, y las personas que más importaban reunidas para ser testigos de sus votos. Margaret lloró en su delantal. Los peones del rancho vitorearon. Y cuando Silas besó a su novia, el sol poniente pareció bendecirlos con su luz dorada. Esa noche, mientras estaban en el porche de su hogar, envueltos en los brazos del otro, Josephine pensó en el camino que la había traído hasta allí. La pérdida y la soledad, los años de vagar, los trabajos que le pagaban un salario pero nunca alimentaban su alma. Cada dificultad había sido un peldaño que la llevó a ese momento. ¿En qué piensas?, murmuró Silas contra su cabello. Ella sonrió y se apretó más contra su calor. Pienso en lo agradecida que estoy, por el dolor que me formó, por el camino que me trajo aquí, por ti. Él apretó sus brazos a su alrededor. Te amo, Josephine Blackstone. El nombre le envió un escalofrío por el corazón. También te amo, susurró. Siempre, y en la vasta noche de Wyoming, bajo un dosel de estrellas infinitas, dos almas heridas que habían encontrado sanación la una en la otra comenzaron la mayor aventura de todas. Si quieres ver más videos como este, por favor suscríbete a mi canal y haz clic en el icono de la campana para que recibas notificaciones de las nuevas actualizaciones. Gracias.